para todo. Amén. Le doy gracias a Dios por los hermanos que nos vienen de visita y por lo que Dios está haciendo. Amén. Tenemos muchas actividades pronto. Amén. Dios va a hacer cosas nuevas. Amén. Los jóvenes tienen muchas actividades. Amén. Y yo sé que Dios está trabajando. Amén. Tenemos el sábado, ¿no verdad? Otra vez vamos a empezar la práctica del grupo de los jóvenes, ¿no verdad? Tenemos los dos maestros que están trabajando. Levanten las manos para que la iglesia lo conozca. Amén. Los hermanos están trabajando y ahora Melquisedec, él está frente a los jóvenes, él va y la esposa van allá. Gracias, varón. Que Dios me bendiga. Y una piedrecita en tu corona. Y vamos a hacer algo con los jóvenes, amén. Hay un proceso nuevo de trabajo y ellos tienen mucho deseo de trabajar y yo sé en el nombre de Jesús que vamos a tener muchas actividades para los jóvenes y que vamos a tener un grupo de jóvenes, amén. Eso está en mi corazón y el cielo y la tierra pasarán, por la palabra de Dios no va a pasar y no sé cómo vamos a hacerlo, pero sí vamos a tener en esta ciudad un grupo de jóvenes, así como tenemos un grupo de alabanza en nuestra iglesia poderoso, amén, para la gloria y la honra de mi Señor, amén. Quiero dar una palabra, o más bien una enseñanza, amén. El jueves pasado el Señor nos ministró y nos habló a través de una enseñanza bien poderosa, amén. Casi todos los hermanos me pidieron, oye pastor, esta enseñanza usted tiene que darla el jueves, el domingo, amén. Y wow, le dije, bueno, vamos a dejar que el Señor obre, amén, el Señor nos dé sabiduría, a ver si es realmente lo que Dios quería o lo que Dios quiere, amén. Y sí, hoy en la madrugada sentí en mi corazón de que Dios quería dar esa enseñanza poderosa a la iglesia, amén. Siempre Dios tiene algunos ajustitos, amén. Y en la primera quizá hay cositas que no la dimos la primera, pero bueno, ese es Dios, amén. Y vamos a enseñar algo bien, en otras palabras, algo bien terrible que está pasando la iglesia cristiana, amén. Se ha metido dentro de la iglesia cristiana una secta llamada los G12. ¿Han oído mencionar eso? Levanten la mano, ¿y han oído mencionar eso? Amén. Bueno, esta secta religiosa llamada G12 tiene un concepto de acuerdo a las escrituras erróneamente. Les voy a decir que nunca me imaginé que eso estuviera tan crecido como está hoy esta secta, porque no le llamo religión, le llamo una secta, porque ya te contradice completamente a la palabra de Dios. Y amén. Y Dios el jueves nos enseñó y nos habló de una manera bien poderosa, amén, sobre esto que está sucediendo y cómo el enemigo en estos últimos tiempos, la Biblia dice, vendrán tiempos peligrosos, inclusive dice que vendrán vestidos de oveja, amén. Y quiere decir que la Biblia está habla acerca de los últimos tiempos, los cuales estamos viviendo. Y la iglesia tiene que tener el conocimiento de la palabra de Dios, ya que la Biblia dice, o sea, 4:6, que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Es decir, la iglesia tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios, tiene que tener conocimiento de las cosas que están aconteciendo en el mundo y tiene que tener conocimiento de la verdad. No puede haber nada que yo y usted hablemos por nuestra boca cuando se habla de Dios que contradiga la palabra de Dios. Usted puede hablar, usted puede decirlo, usted cree, basado en su entendimiento. Amén. Pero ese amén que lleva esa palabra, usted está hablando, tiene que ir acompañada con la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Es decir, que yo le puedo enseñar a usted muy bonito, puedo hablar muy bonito,
Pero si yo no tengo respaldo de la palabra de Dios, no una palabra logo, sino una revelación divina de la palabra de Dios. Amén. Conocer la palabra de Dios no es, usted puede tener un entendimiento, pero no una revelación de la palabra de Dios. Hay una diferencia. La revelación viene de Dios y hay un conocimiento llamado un conocimiento logo. El conocimiento logo, que yo puedo leer este libro 100 veces. Y ya el momento llega que yo entiendo lo que está diciendo la palabra de Dios a mi manera. Ahora, cuando usted estudia la palabra de Dios, usted va a recibir un conocimiento revelado de quién es Dios. Amén. La palabra de Dios no solamente se lee, sino se estudia. En el estudio es donde usted recibe la revelación divina que viene del Espíritu Santo. La palabra de Dios fue escrita por hombres inspirados por Dios, pero quien conoce la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien habló a aquellos hombres y hablaron la palabra de Dios y la escribieron para dejar el mensaje. Como nosotros, como hijos de Dios, debemos de vivir la vida cristiana, cómo debemos de creer, en quién debemos de creer, qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos de caminar. Esta es la vía para el cristiano. Y si nosotros no conocemos esto, estamos siendo engañados. Quiero que vaya conmigo al libro de Galatas. Y quiero traer algo que tengo ahí, con el perdón de todo. Quiero traer algo porque eso tiene que ver con G12. Para que ustedes vean cómo es que funcionan. Algo que preparé en mi oficina, lo tengo ahí. Ahorita cuando se lo pida a un varón que me lo traiga. Para que tú veas cómo ellos, de una manera sabia, una sabiduría diabólica que no proviene de Dios, ellos usan la palabra de Dios y la tuercen y están trayendo a la iglesia de Cristo un cautiverio. Es decir, estamos creciendo en un mundo que el cristiano está creciendo bajo un cautiverio. ¿Cómo un cautiverio? Usted puede ser cautivo, atado por la misma palabra de Dios. ¿Cómo? Yo puedo torcer la palabra de Dios y yo puedo predicar todo un evangelio torcido y usted vive de una manera así, mira. Ay, si hago algo voy al cielo, no voy al cielo. ¿Por qué? Porque ya no vive un evangelio libre. La Biblia dice, conocer la verdad y la verdad te hará libre. Es decir, usted puede vivir una vida cristiana en libertad, como Dios demanda, libre, agradándole al Señor. Como también usted puede estar atado a una religión o puede estar atado a una falsa doctrina donde usted vive un evangelio que la gente no quiere ni verlo a usted. ¿Por qué? Porque todo es pecado y todo es malo. Y por eso hay muchas personas, aún que no vienen a Cristo. ¿Por qué? Porque les predicamos religiones. Les predicamos ataduras. Dios es libre y nos hizo libre. No a jugar con el pecado. Porque Dios no quiere que nosotros juguemos con el pecado. Pero sí que disfrutemos el cristianismo. ¿Cómo yo puedo disfrutar el cristianismo? Vivir una vida agradable a Dios. Haciendo lo que Dios quiere. Viviendo una vida recta delante de los ojos de Dios. Pero sí Dios nos ha dado libertad para que nosotros seamos libres. Amén. Quiero que vayamos al libro de Efesios, capítulo 1. Galatas, capítulo 1, versículo 6. El apóstol Pablo. Ustedes conocen la historia de este hombre, el apóstol Pablo. Amén. El apóstol Pablo no estuvo con Jesús. El apóstol Pablo recibió al Señor 5 años después que Jesús fue al cielo. Es decir, no tenía nada que ver con los 12 apóstoles. Amén. ¿Saben ustedes? El ministerio apostolado es bíblico. Claro que sí. Efesios 4:11 dice que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a unos evangelistas, a otros pastores y ahora maestros. Ahora, en el G12 se ha metido una idea, un concepto erróneo sobre el apóstol. El apóstol. Lo vamos a ver. Nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que conocer la palabra de Dios para no ser engañados. Si usted lee Efesios 4:11 dice para que Dios estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que nosotros lleguemos al conocimiento de la verdad, para que no vivamos como niños fluctuantes llevados por donde quiera, por toda estratagema de hombre. Es decir, cuando usted crece la palabra de Dios, usted va a llegar al conocimiento revelado del Hijo de Dios, y usted no va a ser movido por cualquier cosa. Hoy en las iglesias somos movidos por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no tenemos una palabra sólida en nuestro corazón. Cristo tiene que estar revelado en nuestro corazón.
corazón. En cierta ocasión le dijeron a Jesús, Jesús le dijo a sus discípulos, oye, ¿quieren irse ustedes también? Señor, ¿dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabra de Dios? Es decir, había una verdad revelada en su corazón, y cuando tú tienes una verdad revelada en tu corazón, usted permanece firme, no importa cuál sea la situación. Amén. ¿Por qué? Porque tienes la palabra de Dios contigo, tienes al Señor contigo, Dios es real en tu vida. Cuando un cristiano vive la vida cristiana, reconociendo que Jesús está en él, que Dios vive en él, mi hermano, usted solo se va disciplinando poquito a poco a través de la palabra de Dios, porque quien cambia al hombre es la palabra revelada de Dios. ¿Cómo la palabra revelada de Dios? Que cuando tú empiezas a leer la Biblia y a meditar, tus lágrimas comiencen a correr por tus ojos. Ay, Señor, gracias por tu palabra. Es decir, la palabra de Dios te hace rema en tu corazón. Tú comienzas a meterte en ese mundo donde Jesús caminaba por sus discípulos. Comienzas a meterte en ese sufrimiento, la cruz del armario. Y cuando te habla del sacrificio de Jesús, es tan doloroso para ti que es como si estuvieras viviendo allí. Eso se llama revelación de la palabra de Dios. Revelación que Cristo vive en ti. Como dijo el apóstol Pablo en cierta situación, nadie me traiga molestia. Es decir, nadie se interponga en mi camino, porque traigo las marcas de mi Señor en mi cuerpo. Es decir, nadie me moleste, porque yo he tenido el sufrimiento del sufrir, el sentir, el mismo sentir que había en mi Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. En el libro de Galatas, capítulo 1, versículo 6, dice el apóstol Pablo, y estamos hablando de una secta llamado el G12, amén. Esta secta se ha expandido por el mundo entero, y ¿sabes qué? Es una epidemia, y yo creo que está hablando la Biblia de los últimos tiempos, amén. Que se iban a levantar hombres amadores de sí mismos, y todo esto es afán al dinero. En otras palabras, todo esto es cómo buscar dinero, cómo buscar hacer posición, de leer al pueblo atado y ellos libertados por el dinero. No me gusta hablar de estas cosas, pero sí hay que enseñar a la iglesia de hoy. Hay que enseñar a la iglesia de hoy qué es lo que estamos viviendo. Porque le voy a dar una historia. ¿Qué me pasó a mí? A mí, esta persona, ustedes ven aquí, con una persona que está levantando un ministerio llamado G12. Y van a ver los principios en cuales ellos basan su creencia. Amén. La creencia, no la Biblia, sino el concepto que ellos han tomado de la palabra de Dios errónea. El apóstol Pablo habla sobre esto. Y en el libro de Galatas capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo dijo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, no te haya otro sino, y hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Si uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos te predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues justo ahora el favor de los hombres o el de Dios. Trato de agradar a los hombres, pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. Miren esto. Mas todos saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es en un hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación divina de Jesucristo. Amén. Y dice, sigue leyendo, conforme a la autoridad del Señor me ha dado, para edificar y no para destruir. Es decir, el apóstol Pablo tenía una seguridad en su corazón, que la palabra que le estaba predicando, la cual está escrita en este libro, era para edificar y no para destruir. Pablo está defendiendo la palabra santa. Pablo está defendiendo su ministerio, el cual era un hombre apóstol. Pero hoy en la iglesia de Jesús se han levantado hombres llamándose apóstoles, se han levantado hombres llamándose profetas, y han tratado de pervertir la gracia de Dios, han tratado de poner por inmunda la sangre de Jesús, han tratado de darle por inmunda el sacrificio de nuestro Señor. Es decir, para nada vale lo que hizo mi Señor. Y esta secta, la cual se está levantando en estos últimos tiempos,
le da ese valor a nuestro Señor, le da por inmunda la sangre de Jesús y da por inmundo el sacrificio de Jesús. Hace unas semanas voy a formar y a recoger a un hermano. Paramos justo en una iglesia. Salió un hombre muy amable, muy decente. Unas lindas palabras. Comencé a dialogar con él. Estaba apurado, la conversación fue casi la misma de mi carro. Comenzó a preguntarme su iglesia cómo va. Le dije, gloria bendiga al Señor, está bendecida, cómo va la suya. Empezamos a conversar rápido. De pronto me dice, ¿cuál es la cobertura suya? Le dije, mi cobertura es Cristo Jesús. Díceme, ¿cómo es su cobertura es Cristo Jesús? Dice, Dios se está moviendo en estos tiempos de una manera diferente. Digo, ¿cómo es eso? Dice, y la gloria de Dios se está moviendo sobre el apostolado. Y si tú no tienes una cobertura apostólica, tú andas fuera de la voluntad de Dios. Es decir, no hay cobertura para ti. Le dije, varón, me tengo que ir porque tengo que buscar a otros hermanos. Porque Dios no me llamó a contender. Y salí. Enseguida empecé a meditar. Le dije, la gloria de Dios, o dice aquí la gloria de Dios, se ha movido hoy por los apóstoles. Si tú no tienes la cobertura de un apóstol, pues entonces Cristo no está en ti. Enseguida el Señor me ministró. Comenzó el Señor a tratar con mi vida. El Señor empezó a ministrarme y me dio escritura en el libro de Éxodo. Cuando dice, le dice en la nube, en la Shekinah de gloria de Dios en el Antiguo Testamento, se hacía manifiesta a través de una nube de día y una fuego de noche, ¿verdad? Es decir, la Shekinah gloria de Dios en el Antiguo Testamento hacía manifiesto a través de una columna de nube en el Antiguo Testamento. Amén. Y por qué Dios en el Antiguo Testamento hacía una manifestación visible a su pueblo, que era de nube, de día que le cubría el sol, y de noche para que el pueblo caminara por un desierto donde durante 40 años Dios se movía de noche con una columna de fuego. Eso representaba la Shekinah gloria de Dios. Es decir, y por qué Dios estaba separado de ellos. La razón por la cual Dios estaba separado de ellos es porque el hombre, Isaías 59:2, dice, en nuestras iniquidades hicieron separación entre Dios y los hombres. Es decir, Dios no podía hacer permanencia en la vida del hombre. ¿Por qué? Por causa del pecado. Entonces, en ese entonces, por la misericordia de Dios, Dios estaba lejos de su pueblo, cerca pero lejos. ¿Por qué? Porque no podía tener la cercanía con el hombre, porque el hombre necesitaba un Salvador, el cual se llamaba Jesucristo. Amén. Pero miren esto. Jesús viene a este mundo y paga el precio por nosotros. Cuando nosotros confesamos a Jesús como Señor y Salvador, yo levanté mis manos al cielo, confesé que Jesús es mi Señor. Atiendan esto. Ya no simbolizaba el Antiguo Testamento en la Shekinah de Dios, era por una nube o una columna de fuego. Sino que dice la Biblia, en 1 Corintios 6, 19, 20, dice, ¿no sabéis que vosotros sois templo de Dios? Miren esto.
y que el Espíritu de Dios mora dentro de ti, y que no sabéis que fuiste comprado en un precio glorificado en vuestro cuerpo, los cuales no son nuestros, y nuestro espíritu, los cuales pertenecen a Dios. Es decir, ahora, esa chequina y esa gloria de Dios no solamente está por encima de nosotros, sino que vive dentro de mí. Es decir, nosotros somos la casa, nosotros somos el templo, nosotros somos el tabernáculo caminante sobre este mundo, con la presencia de Dios, 24/24, delante de los ojos de Dios, porque somos hijos por naturaleza. Cuando usted recibió a Jesús como Señor y Salvador, la Biblia dice en el libro de Mateo 5:14 que vosotros somos la luz de este mundo. Es decir, cuando usted recibió a Jesús como Señor y Salvador, dentro de usted había un hombre espiritual, que es el que va al cielo o va al infierno. Ese hombre estaba muerto. Cuando usted confesó a Jesús como Señor y Salvador, ese hombre prendió la luz a través del Espíritu Santo y le dio vida a ese hombre, la cual usted decidió por toda una eternidad los cielos eternos a través del sacrificio de Jesús. Ya no es un apóstol, ya no es un profeta. Esa gloria, esa chequina mora en cada uno de nosotros que hemos confesado a Jesús. Yo no necesito a un apóstol para tener cobertura. Yo necesito a Jesús como Señor y Salvador. Yo necesito a Jesús como Señor y Salvador. Uno de los puntos. I'm sorry. ¿Dónde está la cruz? Uno de los puntos que habla esa cesta. Esta cesta, para que usted sea un líder en la iglesia de esta cesta llamada G12, escuchen esto, para que usted sea un líder, levanten las manos los líderes, todos somos líderes, amén. Bueno, en esta cesta, para que usted sea un líder, usted recibió al Señor, usted confesó sus pecados. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículo 17, que Dios no se acordó más de nuestros pecados. Amén. Es decir, yo no tengo por qué confesarme otra vez, porque yo voy a ser un servidor para el Señor. Si ya yo me confesé mis pecados, ya yo me libré de mis pecados. Bueno, esta cesta dice que usted tiene que ir a un retiro, llevar $70 o 150, usted tiene que pagar su salvación. Es contrario, la Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un regalo de Dios. Efesios capítulo 8, capítulo 2, versículo 9 dice, no por obra para que nadie se gloríe. Es decir, es por la fe en Cristo Jesús que yo y usted vamos al cielo. Es por la fe, es por la sangre preciosa que yo tengo entrada a los cielos. No es por mí, es la gracia de Dios. Para usted ser un líder en esta secta religiosa, usted tiene que pagar una entrada de $70, ir a un retiro de 2 días, y en una hoja apuntar sus pecados, y públicamente delante de un hombre, usted tiene que decir, me arrepiento de mis pecados, y coger una puntilla como esta, y pegar sus pecados en una cruz de madera. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está el sacrificio de mi Jesús? ¿Dónde está la sangre derramada por mi Señor? ¿Dónde está la palabra del Señor que dice que por su sangre fuimos librados de la maldición? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa entrada libre? ¿Dónde queda nuestro Señor? ¿Dónde está nuestro Jesús? Como una cruz de madera va a quitarle el lugar de nuestro Dios. Como una cruz de madera le va a quitar el valor a la sangre preciosa. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 9,
versículo 11, versículo 12, dice, y estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no por hecho de mano, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, para que yo y usted podamos recibir eterna redención. La sangre de Jesús, el cuerpo de Jesús, el sacrificio de Jesús. Ese, quiero que vayamos a Hebreo. Mucho aire, hermano. Tomo mucho pan. Y como hay ahí, hermano, es difícil todo esto, y es doloroso de nosotros que tenemos a Dios en nuestro corazón. Vemos como hay millones de personas, aún siendo cristianos, que estén viviendo o pasando por esta situación. Como la iglesia en estos últimos tiempos se está dejando engañar por esa falsa doctrina. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos, no tengo la escritura por ahí. Vamos a buscarla. Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10, versículo 10. Estamos ahí. Escuchen esto. Ay, ponla por ella, hermano. Está bien. No, está bien, está bien. Hebreos capítulo 10, versículo 10, estamos ahí. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Dice el 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. El 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque en una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y no testigo lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, en este es mi pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Dice, nunca más me acordaré. En otras palabras, él dice, no me acuerdo porque yo fui quien lo pagué. Es lo que le está diciendo el Señor. Yo fui quien derramé mi sangre. Yo fui quien presenté a mi Padre por nuestros pecados. La sangre de Jesús es la evidencia que nosotros fuimos redimidos de la maldición de la ley. Cristo nos redimió, Gálatas 3:13. Dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Esto está representa el hombre tiene que volver a la ley. Y aún ni en la ley esto existía. Señor tenga que confesar los pecados de un hombre. Eso lo hacía en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel. Se presentaba una vez ante un sacerdote. Tenía que confesar los pecados, pero los pecados no eran quitados, simplemente eran cubiertos. Porque la Biblia dice, tenía la sangre de los toros y de los machos sabios no pueden quitar los pecados. Para eso tuvo que venir Jesús, el único cordero inmolado, el único perfecto, el único sin mancha y sin arruga, que fue y fue colgado en ese madero por todos los pecados de toda la humanidad. Para que yo y usted, a través de nuestro corazón, decidamos servirle al Señor
o no servirle al Señor. Ya usted no tiene que confesar más un pecado. Usted no tiene que lavarlo en una cruz, porque eso lo hizo Jesús una vez y para siempre. Yo no tengo que estar bajo la cobertura de un apóstol. ¿Por qué? Porque el apóstol tiene el Espíritu Santo igual que tengo yo. Atiendan esto. El Espíritu Santo mora en mí, mora en ti, mora en mí. En todos nosotros mora el Espíritu de Dios. Porque si tú confesaste a Jesús como Señor y Salvador, tú eres una casa espiritual. La Biblia dice que Dios no hace excepción de personas. Mi cobertura y la cobertura de la iglesia se llama Cristo Jesús. En cierta ocasión en el libro de Mateo capítulo 16 versículo 13, Mateo 16, 13, le preguntaron a Felipe. Llegó a cierta ciudad llamado Felipe y le preguntó a Jesús, a sus discípulos, y él dice: los hombres es el Hijo del Hombre. Unos dijeron Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías. Y le preguntaron: Pedro, ¿quién dice los hombres es el Hijo del Hombre? Se levantó Pedro y dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Le dijo el Señor: Pedro, sobre esa palabra que tú dijiste, levantaré mi iglesia. Es decir, que la iglesia no está levantada sobre un Pedro. La iglesia estaba levantada, amén. La iglesia está levantada sobre la revelación de quién es nuestro Señor. Él es mi sanador, Él es mi salvador, Él es mi creador. Ese es mi Señor, Él es mi cobertura, Él es su cobertura, porque de Él dependemos. No dependo de un sacerdote, no dependo de un apóstol, no dependo de un evangelista, dependo de la palabra de Dios. Ella permanece y vive para siempre. Póngase de pie. Aleluya. Santo mi Jesús. Tengo que bajar de peso, como mucha harina, me gusta mucho la harina. Hasta igual, ¿cómo se la come usted? Ay, como me gusta la carne de puerco. Pero más la manteca. la baño, hombre. Mi esposa a veces no le gusta, es un charco. Si hay colesterol, yo digo, bueno, en el nombre de Jesús no. Pero, ¿saben? Me agité. Gloria a Dios. Gloria a Dios, no, estamos buenos. Hay que bajar de peso. Uno trabaja sentado el día entero, amén. Y, wow, qué lindo es el Señor, amén. Se gozaron, ¿verdad? Mira, a pesar de todo, yo sé que aprendimos una lección buena hoy. Yo sé que usted hoy no es fácil engañarse, amén. Pero los hijos de Dios tenemos que estar muy a la viva. Estamos viviendo tiempos peligrosos, hermano. Le voy a decir, con el mayor respeto, porque soy pastor y no quisiera hablar de nadie, porque yo no creo que estaría bien delante de los ojos de Dios de hablar de un pastor. Pero hoy se está levantando, mi hermano, hombres y mujeres, se ponen una etiqueta que dice: yo soy apóstol, reverendo fulano de tal, reverendo mengano de tal. Mi hermano, le voy a decir algo en el nombre de Jesús. Yo creo que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. La palabra de Dios más hace poco a la iglesia. Y la Biblia dice que Él vendrá como un león, como digo yo, como ladrón en la noche. Es decir, no sabemos el día ni la hora, solo mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Entonces, Dios nos está llamando a nosotros a despertar. De nosotros hablamos nuestros oídos y hablamos nuestro corazón. Porque, miren esto, Satanás no va a venir con un cuernito a la iglesia, va a venir con un traje de corbata parecido a mí. Tú me conoces a mí, pero tú no conoces mi corazón. ¿Okay? Dentro de este traje, ustedes ven aquí, puede haber un corazón engañoso. Amén. Pero solamente Dios lo conoce. Amén. Pero ¿cómo yo no lo puedo engañar a usted? Por la palabra de Dios. Si usted entiende la palabra y usted conoce la palabra de Dios, ese hombre pudiera a veces verme engañado, aún siendo pastor de la iglesia. Pero ¿sabes qué? La palabra estaba en mí. ¿Y tú sabes dónde falló? Porque lo demás estaba perfecto, se podía escribir un libro, lo que me dijo. Muy elocuente sus palabras y muy bonito sus letras. Yo a veces tengo como, me pasó como Moisés, ¿no verdad? A veces no me ven, tengo como el cambio medio tirado en mi voz, ¿no verdad? Pero si usted ven cómo hablaba ese hombre, qué elocuente de palabras y qué lindo hablaba. Pero sin embargo, la última palabra le dije, usted me dijo que si no tienes cobertura de un apóstol, le dije, wow, ¿de dónde salió esta cesta? Porque tengo la palabra de Dios. Si no menciona esa palabra, me hubiese ido en guagua, como digo yo. Pero mencionó una sola palabra fuera de contexto. Y le pregunté a un hermano que venía conmigo. Y me dijo, pastor, este hombre entró en una cesta llamada la G12. Le dije, wow.
Amén. Así que tenemos que orar. La iglesia ahora debemos orar porque Dios nos revele a esos hombres la verdad. Y a aquellos que conocen la verdad y lo están haciendo por ganancia, que Dios tenga misericordia de ellos, es mi oración para ellos. Porque un día le vamos a dar cuenta a Dios por nuestras acciones, dice la Biblia, ya sean buenas o ya sean malas. Y le voy a decir la verdad, muchos de nosotros, el día que estamos en el cielo, vamos a decir, y por el fulano no está. Oí una historia de una mujer llamada Rebecca Brown, profeta de Dios. Esta mujer estuvo en el mismo infierno, el Señor la llevó. Y dice que en el mismo infierno había un hombre, elocuente en palabras, en una reja, ardiendo en fuego y azufre. Y le dijo el Señor, ¿ves ese hombre que está ahí? Sí, ese era un hombre de Dios. ¿Cómo era un hombre de Dios? Este hombre predicó por años mi palabra. ¿Y qué pasó? El dinero desvió su corazón. ¿Y por qué está aquí hoy? Porque la Biblia dice el mejor no conocerlo que conocerlo y darle la espalda a Dios. Y hay muchas personas que van a tener, le vamos a sorprender y lo vamos a ver personas que quizás usted diga, ¿cómo este va a estar aquí? Porque en la salvación, no por lo que usted te hizo, la salvación no es porque usted se arrepintió y dijo, Señor, entre en mi corazón, quiero servirte. Y usted se va con el Señor. Amén. Su pasado, dice la Biblia, Él no se acuerda más de ello. Es decir, nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir lo que resta por delante, lo que dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y ahora lo que hago, lo hago por la fe en el Hijo de Dios. Amén. Póngase de pie. Aleluya. A ver, ¿hay personas aquí que no han recibido al Señor? Mi esposa no me haga más harina, ¿plen? ¿Viste que me sofoqué? Y no me le eche más manteca de puerto. Yo culpo a mi esposa, pero yo te la pido. Póngase de pie. ¿Hay algún hermano que no haya recibido al Señor? Amén. Levante la mano de corazón, levante sus manos. Si usted no ha recibido al Señor, mira hermano, yo no he recibido al Señor. Le voy a decir, este hombre, ustedes ven aquí, fui sacado del mismo infierno, así como usted. Pero, ¿sabe? Una vez, yo hablo mucho de esto, me hablaron de Jesús, fui a sentar al Señor sobre las 3 de la mañana, estaba en una cama solos en un lugar, habíamos 2 nada más.